Ya estamos de vuelta en Madrid Sur al Día. Este libro que ven aquí, La ciudad vertical, es la primera obra de Javier Torras de Ugarte. Se lo queremos recomendar, por supuesto. La historia nos sitúa en un futuro, bueno, pues a medio largo plazo. No sé ustedes cómo lo ven. Concretamente, año 2569, ciudad de Nueva York, y con una ciudad controlada por varias grandes familias donde, bueno, pues se puede estar o bien en el grupo de los puros o de los mestizos. No hay otra alternativa para nuestro origen. En ese inquietante panorama se desarrolla la trama que tiene como protagonista, concretamente, al conservador del Museo Nacional de Historia. Por supuesto, vamos a hablar con el autor de esta novela, Javier Torras de Ugarte. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Lo primero de todo, ¿qué nos quieres contar con este libro que yo tengo aquí en las manos, con La ciudad vertical? Bueno, la verdad es que quiero contar varias cosas. En principio, yo siempre digo que es una novela de aventuras, ambientada en un futuro, futurista por lo tanto, y con tintes de ciencia ficción. Sí. Yo quería contar la historia que me hubiese gustado leer a mí, realmente. Entonces me fui embuyendo un poco en todo este ámbito, en todo este contexto del futuro, de una ciudad imaginada, una ciudad soñada, una ciudad que fuese un cúmulo de edificios gigantescos. Pero basada en Nueva York. Bueno, basado en Nueva York, digamos que el inicio está en Nueva York, que es en ese año 2600 aproximadamente, que es donde parte el origen de la ciudad vertical, pero la historia se narra en Madrid. Sí. La ciudad vertical es Madrid. Madrid. Principalmente. Hay otras ciudades verticales, pero la historia se narra en Madrid. Vertical por aquello de los rascacielos, por grandes construcciones. Sí, claro, todo viene un poco de Nueva York, ¿no? De esos rascacielos, cómo se van juntando entre ellos, y yo imaginé que eso podría dar lugar a una ciudad en la que solo hubiese gigantescas moles de edificios y las personas viviesen en la altura y no descendiesen al suelo absolutamente para nada. Hablando de personas, de descender al suelo y de ciudades, un aspecto muy importante de este libro de La ciudad vertical es el modelo social, el modelo de sociedad. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo es esa sociedad del año casi 2600? Pues es una sociedad realmente sencilla por un lado y muy compleja por otro. Digamos que en ese año 2600 aproximadamente en Nueva York, cuando se delimitan los nuevos derechos humanos, las personas poderosas, algo que no se distingue mucho de hoy en día, deciden que las ciudades, que el ámbito en el que se va a vivir a partir de ese momento la civilización humana, solo van a ser para personas de sangre pura, es decir, las personas que tengan sangre autóctona de un determinado lugar. Entonces se inicia la construcción de estas ciudades y allí solo viven las personas que tienen una sangre pura. Los mestizos, los que tienen una sangre, digamos, mezclada efectivamente, son abandonados a la civilización y son expulsados al subsuelo. Las ciudades se ciegan en una planta aproximadamente 25 y quedan al amparo de una naturaleza prácticamente devastada por diversas catástrofes naturales y totalmente olvidados, digamos, expulsados del paraíso. Claro, eso abre las puertas también a las relaciones entre ambas partes. Supongo que bueno, esa élite dominante, xenofobia, no sé hasta qué punto, ¿no? Respecto a la gente que está debajo, supongo que todo eso pues también tiene protagonismo, ¿no? Xenofobia total, claro. Por eso me refería antes a que no es tan distinto de lo que pasa hoy en día. Es una exageración, pero no es tan distinto. Es la sangre, la raza la que delimita la diferencia. Sí. Los que tienen la sangre pura viven arriba, los que tienen la sangre contaminada viven abajo. Y dentro de la ciudad vertical también hay clases. Claro, están las grandes familias, como comentabas, que son, digamos, los ciudadanos con la sangre más pura, los que dominan la ciudad políticamente, económicamente, y luego el resto de los habitantes que realmente viven en el olvido, no conocen nada del pasado, no conocen la existencia de mestizos más que de forma mitológica y para asustarles, y viven encerrados en sus ciudades sin conocer lo que hay en el exterior. Después de conocer este contexto, ¿no?, sociológico, de estratos sociales de este libro de La ciudad vertical, vamos a ir a cosas concretas. Vamos a hablar del protagonista. Antonio es conservador jefe concretamente del Museo de Historia Nacional de Historia de Estados Unidos. Conocer esa historia le da un plus para reaccionar ante ese contexto social, ante esos cambios. Tú hablabas de esos nuevos derechos humanos. Bueno, Antonio es una excepción, ¿no? Los ciudadanos puros son todos, están, como decía, viven en el olvido, viven en leyes muy estrictas comandadas por las grandes familias, no conocen absolutamente nada, sentimientos, ni la felicidad, ni el placer, ni la alegría. Ellos
tienen una vida que es ir al trabajo, volver a su casa y absolutamente nada Muy más. cuadriculado. Totalmente cuadriculado, como es la ciudad, una ciudad reticular totalmente. Y Antonio es una persona, en cambio, entusiasta, con mucha curiosidad. Él tiene un papel muy importante en el libro, en esa especie de rebeldía, pero es también muy casual, no es algo premeditado. Simplemente tiene curiosidad, quiere conocer. Las grandes familias le impiden que en su museo se pueda desarrollar una investigación, puedan conocer cosas del pasado, pero digamos que la historia le coloca en una posición muy interesante para realmente descubrir las verdades que esconde la ciudad vertical. Claro, es quizás el nexo de unión entre mestizos puros, entre Exacto. dos sociedades aparentemente en compartimentos estancos. Exacto, sí, el libro realmente va de las relaciones entre dos mundos tan distintos, ¿no? Entre los puros y los mestizos, cómo interactúa el odio de los mestizos en su sed de venganza contra los puros, y por una parte el olvido de la mayor parte de la civilización pura y el odio y temor de las grandes familias. Y en ese punto, en ese embate está Antonio, que es el nexo entre los dos mundos, y el que va a conseguir o no que estos dos mundos, no queremos desvelarlo tampoco, que estos dos mundos puedan encontrarse, chocar o volver a unirse. Hablas de sentimientos, de temor, de odio hacia el diferente. Yo no sé si en esa sociedad de 1590 y tantos también hay lugar para otros sentimientos como el amor. ¿Va a estar acompañado Antonio o no? Bueno, sí, hay una corta, breve historia de amor que en realidad es muy importante para el devenir del futuro del libro. Es una historia de amor y de sexo también. Sí. Y no es principal en las aventuras que corre Antonio con los mestizos y los ciudadanos puros, pero sí tendrá bastante importancia. Lo comentabas al principio tú, Javier, que la ciudad vertical es una historia futurista, que bebe también de fuentes reales, lógicamente, pero con toques de ciencia ficción. ¿Esto cómo lo has mezclado para hacer todo este cóctel? Pues la verdad es que no ha sido difícil, porque la ciencia ficción abre muchas posibilidades realmente. Te da oportunidad de desarrollar la imaginación y inventar mundos o recoger mundos de películas, de otras novelas y adaptarlas a tu historia. Entonces, realmente son aventuras en el futuro y luego tiene tintes de ciencia ficción y es muy sencillo en el futuro pues incluir robots, clones, una sociedad muy tecnificada, una tecnología muy avanzada. Son los tintes típicos de la ciencia ficción que conocemos, los cruces de sangre, la biología avanzada, la genética y estas cosas. Efectivamente, todo eso está en el libro. Y todo eso, de un modo u otro, tiene mucho que ver con la historia real que cuenta el libro, con la narrativa. ¿Y por qué Nueva York? ¿Por qué Nueva York, Madrid, Madrid, Nueva York? Porque parece que muchas veces en historias de ciencia ficción, quizá a lo mejor por la influencia de Hollywood, ¿no? Está casi siempre ambientado en ciudades norteamericanas. Pues Nueva York es el inicio y es donde se decide cómo va a ser el futuro de la humanidad, porque realmente Nueva York es, digamos, el centro del universo hoy en día, ¿no? El centro del mundo, donde se toman las decisiones grandes, o al menos es lo que entendemos al ver un periódico o incluso al ver películas de Hollywood. Sí. Y además porque la ciudad vertical tenía que ser en origen Nueva York, no me quedaba otra. A día de hoy, no sabemos en el 2600 cómo será, pero a día de hoy la ciudad vertical es Nueva York, aunque Dubái y otros lugares estén creciendo también desproporcionadamente. Y luego Madrid porque es mi ciudad y es lo que yo conozco y yo quería contar una historia sobre Madrid. ¿Has podido estar en Nueva York personalmente para aquello de ambientar la novela o no? He estado después de escribir la novela. Después. De hecho, recibí la noticia de publicación de la novela estando ¿En Nueva York? en una planta 82 aproximadamente sí. en Nueva York. Buena anécdota entonces. Sí, muy buena, muy buena. Me llamó el editor y me dijo, ¿dónde estás? Y le dije, en la ciudad vertical. Ay, qué bueno. Y bueno, lo he conocido y la verdad es que es una ciudad impresionante y me ratifico en muchas de las cosas que he escrito. ¿Volverás a ambientar en Nueva York alguna futura obra o no? En Nueva York no lo sé, en la ciudad vertical seguro que sí. Sí. O sea que estamos ante una saga. Es muy posible, Estamos es un ante mundo una que me ha captado, me ha absorbido totalmente. Bueno, pues ese es el plan de futuro, más o menos más inmediato, de nuestro autor, de Javier Torras de Ugarte. Pero claro, es que esta ha sido su última novela, su primera novela, podríamos decir. Pero es que antes él, bueno, pues había escrito relatos inspirados, por ejemplo, en Gustavo Adolfo Bécquer, en Maupassant o incluso en Edgar Allan Poe y hasta catálogos de arte. ¿Cómo se vive esta evolución hasta llegar
a esto que tenemos entre las manos otra vez, hasta La ciudad vertical, la gran obra, la novela debut. ¿Cómo es esta evolución? Muchas gracias por lo de gran obra. Pues mira, La ciudad vertical tiene mucho de lo que yo he... de esta evolución. Yo soy historiador del arte y hago investigaciones en mi doctorado sobre la arquitectura y la pintura, estas relaciones. Entonces yo ya empecé a escribir sobre arte para, bueno, pues, para una revista digital, hice algún catálogo también, pues, en todo el mundo de las galerías y de los museos. Y luego, por otra parte, yo siempre he sido un gran lector de este tipo de novela gótica, romántica, de Becker, de Poe. Y fue realmente mi primera inspiración y empecé por mi cuenta, digamos que en la forma profesional escribía sobre arte y luego para mí escribía este tipo de... Ahora lo has mezclado y como resultado ahí, novela, ¿no? Efectivamente, lo hemos juntado un poco, he abandonado un poco también todo este mundo romántico para proyectarme hacia el futuro, para buscar pues eso, la ciencia ficción y el futurismo, pero también hay mucho recuerdo en este libro a pues, autores clásicos, desde Ovidio, Dante, la Biblia. Hay referencias a todo lo que yo he leído, a todo lo que yo he visto. Es una novela también muy cinematográfica y tiene mucho de lo que yo conozco de arte y de lo que he podido ver y estudiar. Ha sido básico, al final, para la redacción final, esa formación tuya en arte, aparte de la configuración de las propias ciudades y tal, para configurar la sociedad también. Sí, sin duda, sin duda. Yo también he leído mucho a lo largo de mis años de estudio, filosofía, he leído a Platón, La República, Huxley, he leído muchas cosas que realmente me han ido configurando un poco cómo quería organizar la sociedad. He visto películas también, ya te digo, el cine tiene mucha importancia. Esta es a Platón, que decías, La República, esa sociedad platónica tan estratificada, quizás tenga el reflejo aquí, ¿no? Sí, tiene reflejo, es indudable, eso no puedo negarlo y no he podido evitarlo ni he querido. Igual que El mundo feliz de Huxley también tiene mucho ese mundo sin filosofía, sin arte, sin historia, digamos que desreferenciado y que vuelve a construirse a sí mismo, en este caso bajo una serie de parámetros que son mentiras realmente. Bueno, y para ir terminando, hay una pregunta tradicional para todo autor de literatura, que además, bueno, pues también nos dice mucho, ¿no?, de ellos. ¿Qué estás leyendo ahora mismo? Pues ahora mismo estoy leyendo la trilogía la polilogía, digamos, de Juego de Tronos. Sí, que ahora mismo adaptada a serie de televisión. Sí, que está siendo, no sé si, creo que un éxito en la cadena de televisión. Estoy leyendo eso porque me gusta mucho la novela épica, pues desde muy pequeño leía El Señor de los Anillos y otras obras y estoy leyendo eso, pero vamos, cualquier día me puedes pillar leyendo también ciencia ficción o literatura realista, no sé, cualquier cosa. José Carlos Somoza es un autor que me interesa mucho, que ha tocado también la ciencia ficción, un autor español, que es complicado encontrarlo. Y hablando de ciencia ficción, por supuesto, aparte de La ciudad vertical, a gente que esté atraída por leer esta Ciudad vertical, digamos, ¿qué otras obras podían parecerse para darles una idea, ¿no?, a qué se van a encontrar con este? Pues La ciudad vertical se parece más a películas que a literatura realmente, porque, bueno, como hablábamos antes también, es difícil en la literatura española encontrar obras de ciencia ficción que tengan... Está un poquito estigmatizada la ciencia ficción aquí en España. Sí, está no mal vista quizá, pero tampoco bien vista. De literatura de ciencia ficción extranjera, anglosajona, tampoco me ha interesado mucho de lo que he leído. Entonces me he visto más influenciado por el cine, por películas desde Matrix o Gattaca o otras muchas que tratan estos temas de civilizaciones del futuro, civilizaciones inventadas, paralelas, en los que la sangre, la posición social tienen mucha importancia. Bueno, pues son referencias para todos los amantes de esas películas, Matrix, Gattaca, de la ciencia ficción en general. Tienen en esta Ciudad vertical de Javier Torras de Ugarte otra de las que esperamos sea próxima referencia de este género, y bueno, pues aquí nos ha detallado muchas de las claves de esta obra. Javier Torras de Ugarte, muchísimas gracias por estar aquí en este Madrid Sur al Día y mucho éxito, por supuesto, para el libro. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, pues con estas palabras de este gran autor, ya vamos a calificarlo así, nos despedimos, cerramos Madrid Sur al Día, pero a continuación llegan las noticias. Adiós.